Híjole, qué gran live nos vamos a echar el día de hoy, sin duda. Seguramente a ustedes les ha pasado, y a mí obviamente también, que tienen la típica maestra de la escuela que admiran muchísimo, que es súper inteligente, que se la sabe de todas, que siempre tiene respuestas. Bueno, pues hoy casi que les digo que vamos a tener a la mejor maestra que puedan tener en su vida. Natasha Enríquez es una de las personas, híjole, más cultas, inteligentes, con una cantidad de información con respecto al planeta, con respecto al momento planetario que estamos viviendo y todo lo que hay detrás. Y bueno, en fin, es una mujer de verdad ejemplar. Arriba de mi cabecita, donde dice Hoja Verde Paola, van a encontrar ahorita que ya entre al live, van a encontrar ahí también su cuenta que es Viajes de Nacho, para que la puedan seguir, sobre todo porque de verdad van a aprender muchísimo. Ahorita les voy a platicar a qué me voy a meter a estudiar con ella y vamos a hablar de este tema importantísimo y interesantísimo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos dijeron la verdad? ¿Por qué no nos dicen cómo son las cosas? ¿Por qué somos seres humanos que deberíamos estar mucho más conectados con la Tierra y en el Inter algo sucede que nos desconectamos? ¿Qué pasa ahí? Y vamos a hablar de un ejemplo muy particular de una mujer muy especial que vive en Rusia, que vive completamente alineada a esto que sería maravilloso que todos viviéramos, porque sin duda el planeta estaría mejor. Así es que bueno, le voy a dar la bienvenida a Natasha Enríquez. Va a ser mi Miss favorita, seguro. Seguro, seguro. Hola. Hola Paola, oye, después de esa instrucción ya dije no, o sea, no, demasiado no, yo soy una gran investigadora, pero evidentemente tengo muchísimas más preguntas que respuestas, así que Eso está bien, eso está sí, mejor, siempre tener más preguntas que respuestas. sí, sí. Gracias Paola por esta oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y de este tema específicamente. De verdad que sí, yo estoy muy contenta de tenerte aquí y de verdad sí te admiro mucho y sé que después de que estemos en el juego cósmico, que ya lo platicaremos a ratito con calma, de todo lo que voy a aprender de tu mano, sé que, híjole, si ya te quiero y te admiro, va a ser mucho más cuando terminemos en noviembre. Así es que gracias. Importantísimo tema el que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, te comento que la admiración es mutua. Ay, qué Porque lindo. realmente para mí tú llegaste a donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar exactamente a a ese haber creado un ambiente autosuficiente, autosustentable, en donde verdaderamente estás en una conexión con la naturaleza mucho más plena de la que yo puedo tener aquí en mi casa, a pesar de tener jardín y pasar mucho tiempo en el jardín o ir a la montaña, no es lo mismo que lo que tú has logrado crear, así que mucha admiración para ti. Ah, muchas Gracias. gracias, muchas gracias. Sabes que a veces me pasa mucho y nos pasó a Laura, mi pareja, y a mí por mucho tiempo, que cada mañana que despertábamos en ese lugar, además de sentir un agradecimiento profundo, porque de verdad lo agradezco en todo momento, lo volteábamos a ver y decíamos, ¿cómo? Es que se nos prestó un pedazo de planeta, y esa es la frase que siempre decimos, se me prestó un pedazo de planeta. Yo nunca hubiera pensado, Natasha, tener lo que hoy tengo, de verdad. Me queda claro y como bien lo dijimos, me lo platicaste, sería que hablamos que me mandaste el mensaje por WhatsApp, me queda claro que esto es el resultado de algo que ya existe en otro lugar, porque ha sido tan fácil, tan rápido, los recursos llegaron, pudimos encontrar el lugar adecuado, la tierra ha sido fértil, ha sido impresionante, muy rápido y muy increíble. Bueno, así como justamente para ya traer a Anastasia a este encuentro, ella siempre menciona, solo en la dimensión del amor viviremos eternamente. Y la dimensión del amor se crea justamente con amor y en la naturaleza. Debe haber una relación armoniosa y debemos recuperar eso para literalmente vivir eternamente. Así es, así es. Bueno, pues contémosles de Anastasia. Tú, cuando estuvimos platicando de por dónde íbamos a llevar este live, a ti te llegó la información de esta mujer que vive en Siberia, en Rusia, y que está completamente alineada, y que está completamente alineada a la naturaleza en todos sentidos.
y me contaste unas cosas que me volaron la cabeza. Soy lenta para leer, desgraciadamente, pero me volaron la cabeza lo que me platicaste de cómo ella pasaba un rato germinando las semillas de sus plantas en la boca para que la información y el ADN que ella tiene se pudiera unir con la información de la semilla y después crear árboles y plantas espectaculares. No se me olvida, de verdad me ha generado un valor muy importante esta información en mi vida. Así es que gracias, es que vamos a platicar. Vamos a hacer una introducción entonces de Anastasia, Va. porque realmente yo lo que quería era esto, era presentarla a todas las personas que son tu audiencia y que son mi audiencia para que se enteren de su existencia, porque en efecto está un poquito lejos. Vladimir Maigret es un comerciante que hacia el año 1990 y pico, o sea, estaba él eh, justamente haciendo comercio en ciertos ríos allá en Siberia. Uh-huh. Él llega a un lugar y dos hombres mayores se le acercan y le comentan que hay un cedro siberiano que tiene unas particularidades, es que debe ser cortado y que necesitan ayuda de la tripulación de su barco para que los ayude a cortar el cedro. Entonces vamos a empezar a hacer un primer paréntesis aquí. El cedro siberiano, y todo esto nos vamos enterando a lo largo de 10 libros que escribe junto a Anastasia, yo los adquirí físicamente hace ya más de 10 años. Yo los compré físicamente y los tengo en mi biblioteca. Están en inglés, no están en español todavía, solo el primero creo que está en español. Está en muchísimos idiomas, japonés, turco, ruso, ucraniano, pero no están en español. El hecho es que para mí es tan valiosa esta información que en efecto parte de eso lo he hecho unas traducciones y esta parte del ADN, que después lo voy a detallar un poquito más, es parte de un material complementario que yo entrego en el curso nuevamente por lo valioso que considero de la información. Entonces, se encuentran estos señores y le explican que el cedro siberiano acumula durante 550 años de vida la energía del cosmos en su, en su árbol. O sea, el árbol acumula todo esto, ¿ok? Como energía. Y entonces, justo antes de comenzar, digamos, a fallecer, algunos cedros, no todos, pero algunos, comienzan a vibrar, literalmente comienzan a moverse y a emitir un sonido que se escucha físicamente. Y entonces eso es una señal para que las personas se acerquen, lo corten en pedacitos y agarren. Yo tengo uno, por cierto, lo voy a enseñar aquí, ¿ok? He traído de allá de Rusia. Que estos pedacitos de madera contienen una energía que va a estar permanentemente sanando todas las enfermedades y va a aumentar la energía de la persona que lo coloque justamente junto a sí. Él no les cree mucho a estos señores. Ellos le entregan unos pedacitos igual de cedro del uno que ya tenían a unas personas de la tripulación y a lo largo de los meses él se da cuenta de que esas personas se sanaron de toda una cantidad de enfermedades y se lo transmiten. Él vuelve a los bosques de Siberia y conoce entonces a Anastasia. Exacto. Anastasia en ese momento tiene 20 y pico de años. Ellos comienzan una relación y ella le va transmitiendo todos sus recuerdos, todas sus memorias ancestrales acerca de cómo era el ser humano original, cómo han ocurrido varios ciclos en este planeta en donde hemos pasado, digamos, por un periodo de reconstrucción. O sea, primero el ser humano original llegó un momento en que empieza a ser, vamos a decir, saboteada su proceso evolutivo por toda una cantidad de energías que
eventualmente termina desarrollando tecnología, o sea, el ser humano termina alejándose de la naturaleza, desarrollando tecnología, y eso termina en una catástrofe, y esa catástrofe empieza entonces un reinicio para la civilización humana. Y esto ya ha ocurrido varias veces. Entonces ella lo que hace es que transmite en estos 10 libros el cómo se vivía en absoluto y perfecto contacto con la naturaleza, en armonía con la naturaleza, y cómo esto permitía que el ser humano mantuviera una mente, y ella hay una frase que dice mucho en los libros, el pensamiento de un solo ser humano, de este ser humano original en perfecto contacto con la naturaleza, era equivalente en velocidad, en potencia, a el pensamiento de toda la humanidad en este momento, el de un solo ser humano. Híjole, qué tristeza tan grande. Sí, exacto. Wow. Pero es que ahorita en este momento nosotros estamos recuperando esa información, es decir, cómo volver a entrar en armonía con la naturaleza, pero también el por qué y el para qué, porque no es solamente, bueno, mira, voy a abrazar un árbol y me voy a llenar de energía, no, va mucho más allá. Claro. Ajá. Sí, ¿Quieres no, sí, continuar? claro. No, no, no. Ok. ¿Y qué significa ir más allá? Significa que el, cuando nuestro creador crea la tierra y crea la naturaleza, estamos hablando de la tierra original, crea la naturaleza. Cuando nosotros vemos un árbol, una flor o lo que sea, eh, sabemos ya por física cuántica que todo es energía, pero realmente allí lo que hay son códigos lumínicos. Entonces todo está codificado. Entonces esa mata y esas flores, etcétera, tienen una codificación, una programación. Y en la medida en que nosotros conectamos con esa programación original, nosotros entonces puede haber justamente una comunicación, y nosotros podemos nutrirnos con esos códigos lumínicos que están presentes en la naturaleza si tenemos conciencia de esto. Claro. Y en esa medida, entonces, nosotros eh, podemos desarrollar lo que llamamos los suprasentidos. Para Anastasia es absolutamente natural lo que se llama, lo que sería la conciencia multidimensional. Ella está completamente consciente de su otro yo, de su yo espiritual, de que es un espíritu temporalmente ocupando un cuerpo físico humano, y ella es capaz de, en varias partes de los libros, ella explica y se lleva, además a Vladimir, en su, vamos a decir, en su espíritu, en su alma, se lo lleva a otros planetas y le enseña la vida en otros planetas y lo vuelve a traer de vuelta. Y también le enseña varias veces cómo ella se teletransporta. Entonces aquí muchos dirán, no, no puede ser teletransportarse. Y sí, ella se lo enseña y le explica cómo ella lo hace. Es de teletransportarse, para que esté bien claro que es desmaterializarse en un lugar y materializarse en otro lugar que no tiene límite. Es decir, no es que te tienes que materializar en el planeta Tierra. Se pudiera materializar en cualquier dimensión del universo. Eso, esos son los poderes del ser humano original, que a nosotros poco a poco nos fueron desconectando de esos poderes, pero no fue de un día para otro. Entonces de eso, si quieres, podemos poco a poco hablar. Si tienes alguna pregunta hasta aquí, si no, seguimos. Bueno, es que me emboba escucharte, me encanta que cuentes y la manera en cómo cuentas las cosas es increíble. Fíjate, nada más un detalle a propósito, es un ejemplo a propósito un poco de lo que estás diciendo de esa desconexión. Hoy tuve un día súper complicado
En cuanto llegué a mi casa decidí subir a la azotea a darme un espacio. En la azotea es donde tengo mi huerto. Le abrí a las gallinas y empezaron a salir y me dediqué por 15 minutos, ya no digas más tiempo, 15 minutos únicamente a observar lo que estaba sucediendo en absoluto silencio, sin tecnología, sin nada más que mi silencio y observación de cómo dialogaban las gallinas, cómo la mamá le enseña al pollo, cómo subían a la planta, cómo llegaba la abeja. Es impresionante la sensación y cómo bajó el cortisol. Yo venía de tráfico, ciudad y demás, y en 15 minutos inmediatamente empecé a entender, a relajarme, a conectar. Es muy... Es que hasta que no lo vivimos y hasta que no conectamos y hasta que no estamos directamente con esto, y hay muchas maneras de hacerlo, no nos damos cuenta de lo alejados que estamos de la Tierra y de nosotros mismos, ¿no? Y esa es la parte preocupante de lo que hoy sucede a nivel planetario también. Tanta gente que está ida, desconectada, con cuestiones emocionales, depresivas. Entonces, qué impresión cómo nos hemos ido desconectando y cómo la misma sociedad y todo, digo, tú sabes, toda esta información nos aleja de eso. Por eso también pienso un tanto en mis hijos cuando hablamos de este tipo de temas, porque nos privamos nosotros mismos de ser absolutamente en nuestro mayor potencial y es muy triste. Sí, totalmente. Y fue planificado, que es Lo lo sé. más triste. Es decir, esta desconexión que nosotros vivimos hoy en día, en parte fue algo nuevamente planificado y nosotros caímos en esa trampa. Nosotros utilizamos el ser humano, nuestro libre albedrío, para poco a poco, eh, desde, digamos, nuestra propia oscuridad, nuestra desidia, nuestra flojera, eh, nuestras ganas de que las cosas sean como más fáciles o como sea, Rápidas. nos fuimos desconectando desde el egoísmo, etcétera. Entonces, ¿qué fue pasando? O sea, para ir entendiendo cómo ocurrió esta desconexión. Exacto. Lo primero que las fuerzas de la oscuridad tienen que lograr es que el ser humano se desconecte de la naturaleza. Esa es su prioridad. Uh-huh. Necesitan que se desconecte porque ellos saben que la fortaleza del ser humano es que esa natural conexión con la naturaleza, con la tierra, lo conecta de forma perfecta con la frecuencia de la fuente primera, que todo lo es, y esa frecuencia lo hace invencible, lo hace todopoderoso, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestro yo espiritual es un cuerpo luz creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a dejar de percibir y sentir a Dios en la naturaleza y en nosotros mismos, y entonces comenzamos a adorar a algo fuera de nosotros mismos y la naturaleza, entonces empieza primero la adoración hacia afuera, hacia partes de la naturaleza. Ahí ya empieza la desconexión, pero todo eso lo fueron colocando en el inconsciente del ser humano, poco a poco. Es cierto que han habido cantidades de invasiones y dioses, vamos a llamarlo, que vendrían a ser extraterrestres de diferentes razas estelares que han ido llegando al planeta Tierra e intentado pues manipular al ser humano. Y como te digo, poco a poco lo fueron logrando. Entonces ahí empieza el tema de las religiones. Las primeras religiones son adoración a que si ya la lluvia, que si el sol, que si no sé qué. Eso ya es una separación. ¿Por qué? Porque ya sientes que hay una fuerza que tú tienes que hacer un ritual o una ofrenda para que llueva o para que no llueva, etcétera. No te das cuenta o empiezas a perder tu capacidad co-creadora en donde puedes crear lluvia sin necesidad de hacerle ofrendas al dios de la lluvia. ¿Okay? Sí es. Después de eso, poco a poco empiezan a introducir todo el tema de los diferentes dioses. Entonces tenemos unas religiones en donde hay
cientos de dioses, dependiendo de la raza estelar que estaba allí en el momento. Entonces la gente empieza a crear templos, y esos templos entonces en el templo está Dios. Entonces ya Dios no está en la naturaleza, ya la comunicación con Dios tiene que estar en un templo, y además, tienes un intermediario con tu comunicación con Dios. Entonces está toda la casta sacerdotal. Estamos hablando desde siempre, o sea, Sumeria, Egipto, etcétera, etcétera, hasta ahora. Siempre estamos pensando que existe un intermediario. Entonces, bueno, actualmente, pues se disminuyó nuestra velocidad mental. Esa disminución de nuestra capacidad mental tiene que ver justamente con cómo nosotros manifestamos o materializamos el plano espiritual. El ser humano materializa, pero estamos materializando inconscientemente porque nos desconectamos. Entonces, en esa época, en la primera época, la materialización era realmente inmediata, porque la capacidad y la velocidad de pensamiento era mucho mayor. Nuevamente, para los que no escucharon al principio, Anastasia dice, la velocidad de pensamiento de un solo ser humano de esa época era equivalente a la velocidad de pensamiento de toda la humanidad en este momento. Entonces, empecemos a ver las diferencias. Él le hace muchas preguntas a Anastasia. Por ejemplo, le dice, bueno, Anastasia, pero por ejemplo, ojo, estamos hablando de una mujer que nace en la taiga siberiana. Sus ancestros han mantenido este conocimiento. Sus padres fallecen por un accidente justamente con un cedro que tratan de salvar. Tratan de salvar al cedro, se rompe una rama y la energía, el rayo que sale de la rama los aniquila a los dos. Sí. Ella queda en el bosque estamos hablando de una bebé, y en el bosque va creciendo. No es que los abuelitos se la llevaron, no, queda allí en el bosque porque ya los padres habían creado una dimensión de amor en ese bosque, y ella entonces era protegida y cuidada por todos los animales que estaban allí, que la nutrieron y la fueron llevando a crecer. Su abuelito y su bisabuelo, etcétera, la visitaban, pero no se la llevaban. Y no se la llevaban porque la dimensión de amor que habían creado los padres en ese lugar era lo que debía ser protegido, y ella no debía salir de allí, aunque fuera una bebé. Así fue creciendo, ¿ok? En ese lugar. Es increíble lo que he estado leyendo de ella. Para los que están apenas conectándose, pues estamos hablando de Anastasia, que es una mujer que existe, real, que tiene 10 libros. Y parte de lo que a mí me enamora de lo que lleva, de lo que he empezado a leer, es justo eso, la relación que tiene con los animales. Y yo te quiero hacer una pregunta, ahora que justo ve bien el ejemplo de las gallinas, porque es lo que acaba de suceder ahorita en mi casa. ¿Qué pasa con los animales también? Porque también yo siento que a nivel vibración ellos también tienen una especie de resistencia con nuestro actuar, ¿no? A mí, en el ejemplo específico, yo rescaté a una puerquita a los 3 meses de edad y me la llevé a vivir a mi casa. Es un animal que ha crecido con absoluto amor. Ella no entiende nada que sea miedo, ni que la vayan a lastimar, ni que le vaya a pasar nada. Bueno, Rosa, que así se llama mi puerca, es un animal que teme y que se asusta. Es como si lo trajera grabado en el ADN. ¿Qué pasa Claro. con esos seres? En la memoria celular de los animales está ese cortocircuito, y en la memoria, entonces nosotros, nuestra función de ser humano era de alguna forma que toda la naturaleza, incluyendo los animales, sirvieran al ser humano en todo su proceso. Entonces, en los primeros, vamos a decir, los primeros animales no se alimentaban, no eran carnívoros ni siquiera el león, para ponerlo así.
Era tipo, hay por ahí una comiquita que habla, están en una isla y el león tiene que comer sushi para que no me acuerdo cuál era. Pero Ah, bueno, el hecho es que los animales tampoco eran carnívoros. Eso todo es parte de la caída del ser humano, de la caída de la humanidad, de cómo fuimos bajando nuestra frecuencia hasta la frecuencia en la que actualmente nos encontramos. Entonces, eh, empezando, o sea, y cómo nos ha llegado, digamos, la información a nosotros acerca de la historia de la humanidad. Un libro, tú agarras cualquier libro de historia y la primera parte de ese libro, es decir, la prehistoria, tienes a unos hombres con unos mazos y entonces casi que agarran a la mujer por los pelos y la van llevando a jalada, ¿ok? Esos son los primeros seres humanos, primitivos y prácticamente son absolutamente a ver, hola. incivilizados y pobrecitos. Ujú. Después empieza la civilización, empieza toda una cantidad de luchas y guerras y guerras y guerras y guerras, y la siguiente parte del libro te muestra a gente feliz con un flujo, con un vestido, con un super celular en la mano, con computadores y con la tecnología. Sí, sí. Esa es la historia que nosotros nos cuentan. Lo que no nos cuentan, ¿ok? Es que la realidad es que esa humanidad, esas primeras humanidades que las podemos vincular hoy en día a Lemuria, a Mu, porque ya Atlántida entra con la tecnología y ocurre entonces la catástrofe. Ok. Entonces nos damos cuenta cómo esto que estamos viviendo en este momento es una gran prueba que tenemos y es posible que nosotros como humanidad logremos, con elevando nuestro nivel de conciencia y en contacto con la naturaleza, logremos transitar hacia lo que sería la quinta dimensión, o sea, recuperar eso que nosotros perdimos sin que se destruya completamente todo nuevamente. Estamos en ese momento ahorita, Sí. en una gran encrucijada, en donde se nos está ofreciendo a través del transhumanismo que la tecnología la vayamos introduciendo dentro del ser humano, que eso ya ha estado ocurriendo, con la idea de que ya se pierda la esencia de ser humano, de ese ADN original, y terminemos entonces muy fácilmente controlados por estas seres que manejan esta tecnología y que ese es su enfoque es dominación y control. El ser humano que elija entrar en conexión con la naturaleza, cambiar completamente su alimentación, elegir sustituir poco a poco las medicinas por productos naturales, que tú eres experta en ese sentido porque sabes cómo puedes ir sustituyendo productos químicos por productos naturales y que empiezan a estar en contacto con la naturaleza, así sea en un huerto urbano, como tú muy bien enseñas. Esos son los primeros pasos para ir recuperando nuestra armonía y nuestra relación con el reino vegetal, el reino animal, el reino mineral, el reino elemental, con las hadas, las ondinas, los silfos, es decir, todo este reino, todas estas conciencias que existen, digamos, en una frecuencia, yo las he visto en el astral, Ujú. pero realmente me doy cuenta que es una frecuencia como que si fuese una frecuencia física, un, pero es una frecuencia física más sutil. No llega a ser astral, es físico. Estos seres viven y se pueden ver porque los han fotografiado. Sí. Entonces, son seres físicos, están en otra frecuencia y parte de su labor del reino elemental es sostener el reino de la naturaleza y sostener el cuerpo humano. Nosotros en toda nosotros tenemos un elemental del cuerpo que sostiene todas las funciones naturales del cuerpo. Y ese elemental del cuerpo entra acompañando a nuestra alma en su primera encarnación humana y se debe quedar con nosotros siempre.
el elemental del cuerpo, va de una encarnación a otra y en la medida en que nosotros recuperemos también nuestra conexión con nuestro propio elemental, él podría mantener nuestra salud, nuestra juventud permanentemente. No envejeceríamos. Envejecemos porque él obedece a nuestros pensamientos. Y como nuestros pensamientos son caóticos y no están alineados con nuestra propia eternidad y no vivimos en la dimensión del amor, entonces nos vamos deteriorando. El elemental del cuerpo obedece a las instrucciones que le damos energéticamente con nuestras emociones y nuestra mente. Así es. Entonces, bueno, todo es un conjunto de situaciones que nos han llevado a lo que estamos viviendo en este momento. Así es, así es. Diría mi maestra de metafísica, somos evidentemente lo que pensamos. Ahorita que estabas platicando todo esto, pensaba que seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando ven o sienten en su cabeza la imposibilidad de poder, decir, ¿cómo voy a cambiar mi vida para dedicarme o para estar más en conexión con la tierra? Yo esa pregunta específicamente, ¿cómo voy a cambiar mi vida para dedicarme exclusivamente a un tema relacionado con la tierra? Me atormentó por mucho tiempo porque lo que me ha taladrado en la cabeza desde yo fui de escuela de monjas, imaginarás, escuela de monjas con uniforme azul que así me hacía el cuello, puras mujeres, claro que estudié una carrera y entonces el decir, ¿cómo voy a dejar esto? Que es lo que pienso que hoy me da de comer o que me da una estabilidad emocional, económica y demás, para convertirlo en otra cosa, ¿no? Y no nada más en esa parte, sino también cómo puedo conectar con la naturaleza si vivo en un edificio, si vivo en la urbe. Y lo más increíble es que las posibilidades de hacerlo son enormes. Que todos aquellos, y lo digo en los cursos y lo digo en muchos de mis lives, todos aquellos que vivan en un espacio en donde haya una azotea, es una posibilidad de generar vida en esa azotea. Entonces, o en casa de la mamá, o en el vecino, o en el camellón de enfrente, o hay muchos países que hoy están rentando parcelas a las afueras de las ciudades, en donde tú sabes que tienes tu pequeña finca, entonces vives en la ciudad, pero todas las tardes te vas a tu finca o los fines de semana, o simplemente dedicas tu vida, tu día a día tratando de estar en una frecuencia de amor, que es lo que estás diciendo, que es lo que todos deberíamos estar, equilibrándote con mantras, equilibrándote con meditación, haciendo visualizaciones de tierra y los fines de semana tratar de salir. Posibilidades hay miles. No se nos debe de cerrar la cabeza y por más que existan seres negativos, que nos tengan así como robotitos caminando en las fábricas, como esas películas que se veían de Charles Chaplin, ya sabes, todos así derechitos, existe lo que bien decías, el libre albedrío. Entonces nosotros somos los únicos que podemos decidir la vida que queremos tener. Así de Así es, simple. totalmente. Y pasa todo por un tema de conciencia. Yo tengo 3 hijos, la mayor tiene 21 años, y ella me hablaba mucho acerca de que cuando ella iba a comprar una ropa, ella se fijaba en quién había manufacturado esa tela, en donde se habían tenido todos los requerimientos ecológicos, etcétera, porque yo una vez le mencioné, yo tengo, la tercera tiene 3, entonces le dije, oye, voy a ver si le compro algo en Shane. No, no puedes utilizar, no puedes comprarle a Inario, ¿ok? ¿Por qué? Entonces, fíjate, uno es ignorante en muchísimos temas, en donde muchísimos jóvenes hoy en día tienen mayor conciencia muchas veces que uno. Me dice, no, esa ropa es creada en China, hay esclavitud, utilizan, es decir, la forma como la crean y por eso es tan económica. Y entonces hay toda una cantidad de tiendas que en efecto la ropa puede ser más cara, pero cumplen con toda una cantidad de requisitos, etcétera. Entonces, nosotros por comodidad terminamos siendo cómplices de muchas situaciones. O por Entonces, comodidad, sí, o comodidad, o porque realmente dejamos de pensar y de escucharnos lo que queremos. Andamos así, en la borregada completa, ¿no? En lo que nos bueno, dice el internet, en lo que nos dice Instagram. totalmente. Y siempre se puede empezar por algo. Sí, Yo creo que cada uno de nosotros tenemos nuestras pequeñas zonas de confort. Entonces uno tiene que decir, ok, ¿cuál es mi zona de confort? Bueno, es que
Ya yo sé que la pasta de diente con flúor es una porquería, tiene por detrás dice peligro, tóxico, o sea, hasta te lo dicen en la cara. Entonces tú buscas y hoy en día hay toda una cantidad de alternativas. Entonces, bueno, en efecto, mis hijos todavía se las he puesto en sus lavamanos, la pasta orgánica, y no terminan pero por lo menos se la pongo allí. ¿Okay? Y le digo, mira, yo no puedo obligarte a utilizar esta pasta orgánica, pero te voy a explicar ta. Y así vamos poco a poco. Quizás en algún momento ellos les entre y lo empiecen a hacer, pero uno tiene que dar el ejemplo. Recientemente comencé, ya dejé de aplicarme tintes, empecé a aplicarme henna, y también es como un siguiente paso. Y son cosas que de pronto uno, pues, son fáciles, o sea, no son tan complicadas de ir adaptando a nuestra vida. Y nuevamente, tú tienes toda una cantidad de tips en tu canal de cómo ir sustituyendo medicamentos, o sea, cosas para la inflamación, para las alergias, para el dolor de cabeza, para el dolor menstrual, para de toda una cantidad de enfermedades. Hay plantas que están allí. Entonces, hay que dar esos primeros pasos, empezar a hacerlo. No cuesta nada tener unas cuantas planticas en un mismo apartamento, ni siquiera en una azotea. Entonces, colocarlas allí y empezar a utilizarlas y a comunicarse con ellas y hacer que nuestros hijos también se empiecen a acostumbrar a la presencia de la naturaleza dentro de un apartamento. Entonces, bueno. Sí, y te voy a decir, ahorita pensaba lo siguiente también, o sea, ¿qué sucede cuando somos seres humanos alineados lo más posible en ahora sí que la manera de nuestras posibilidades a la naturaleza y en la manera de lo que nosotros realmente nos esforzamos en conectar? Sucede que nos convertimos en seres humanos sanos. Porque aunque, digo, la naturaleza nos provee de las plantas medicinales, que si bien nos acompañan en ciertos padecimientos, yo te diría que yo las utilizo únicamente porque me gusta conectar con la información y la vibración que tienen mis plantas, porque no requiero de nada. Empezando por mi alimentación que cambió completamente. Yo nunca pensé que iba a poder dejar la carne. Imagínate qué duro y pasé. Luchaba con mi congruencia y decía, ¿cómo puede ser que abrace yo a mi gallina, la ame, la agarra a los besos y me esté comiendo una milanesa de pollo? No puedo, o sea, no hace sentido, ¿sabes? Hasta que me liberé, porque sí, definitivamente cuando tú logras dar ese salto y como bien decía hay alguien, salirte de esa matrix, entender que ese control solamente te lo pones tú porque nadie te lo está poniendo y que la única que puede decidir dejar de comer carne, comer más sano, comprar productos de un origen mucho más saludable, salir y conectar, somos nosotros. Entonces, qué valioso poder decir yo, o sea, qué valor nos damos a nosotros mismos cuando tomamos esas decisiones, ¿no? Qué crecimiento tan grande. Totalmente. Y es un tema, como te digo, de conciencia. Y es cada día ir, ok, a ver, esta semana, no te voy a decir el día, pero esta semana, ¿de cuál zona de confort salí y qué cambio hice en mi vida coherente con eso que yo estoy diciendo, que yo quiero manifestar una realidad con un mayor nivel de conciencia? Porque la gente cree que la quinta dimensión nos las van a regalar, van a llegar entonces las razas estelares y decir, ok, como ustedes han tratado tan lindo al planeta Tierra y todo ha estado tan bien, nosotros aquí les regalamos la quinta dimensión, aquí la tienen ya lista. No, eso no funciona así. Eso es absolutamente iluso pensar que esto va a funcionar de esa manera. Nosotros, los seres humanos, con nuestra conciencia, vamos a manifestar otra nueva realidad. Y eso entonces es en todas las áreas de la vida. Aquellas personas que, entonces está el tema de las semillas estelares. Entonces, es que yo soy una semilla estelar, entonces yo tengo una misión, entonces mi misión es, entonces hacen una terapia holística y empiezan a sanar. Eso está bien, pero realmente yo invito a todas las personas que sienten un llamado a elevar el nivel de conciencia a que lo hagan exactamente en donde están ubicados a nivel laboral y a nivel Familiar. personal. ¿Sí? Entonces, tú eres abogado, No, empieza a hacer
justamente un abogado con mayor nivel de conciencia. Empieza a hacer un cambio en tu ambiente. No necesitas convertirte en un terapeuta, ni tampoco necesitas crear todo un huerto como hizo Paola. Tú puedes comenzar por tu familia, por hacer cambios pequeños, ¿ok? Puedes empezar por darte cuenta que el agua que estás tomando después está programada. Puedes empezar por apagar la televisión y todos los aparatos electrónicos al momento de comer y de dormir. Eso es una regla en mi casa. O sea, todo se apaga y hay alarmas de pila, de relojito, para evitar el wifi de noche. Hay un tema, o sea, te puedo decir que, bueno, ese tema es un poquito álgico, pero realmente existe la tecnología para conectar y para leerte y conectar a través de las ondas Wi-Fi, o sea, se meten a través del celular, conectan contigo, o sea, es como un portal que tú dejas allí abierto para que se entienda lo más sencillo. Entonces, empecemos haciendo cambios sencillos, ¿ok? Para que verdaderamente empecemos a alinearnos con eso que queremos. ¿Qué pasa? Porque la gente, ahorita hay un tema de qué va a pasar, que si va a haber el salto, que si en el 2026, 2028, que si no sé qué. Bueno, si tú comienzas a hacer esos cambios de una vez, pase lo que pase, va a ser algo positivo. Todos nos morimos porque vino un meteorito. Bueno, no importa, porque ya tu alma entró en esa frecuencia y tendrás la oportunidad de encarnar en la tierra de quinta dimensión. Pero si tú no haces nada por manifestar ese cambio en tu vida en este momento, sea que te quedes vivo o sea que ya no estés aquí, sencillamente vas a estar, la frecuencia de tu alma no está alineada a eso que se quiere recuperar y manifestar, que vendría a ser ese mundo que nos narra Anastasia de cómo se vivía en absoluto y perfecto contacto con la naturaleza. Antes de que se me olvide, porque no quiero que se me olvide esta parte, les expliqué al principio cómo todo estaba codificado y hay códigos lumínicos programados en todo lo que nos rodea, en toda la naturaleza. El cerebro humano, al comienzo, en la tierra original, vamos a llamarlo el paraíso, como sea, se alimentaba del polen. El polen de las flores era la alimentación del cerebro. Ese polen tiene los códigos lumínicos para mantener la velocidad de pensamiento del ser humano original. Si nosotros justamente no tenemos flores alrededor, estamos destruyendo a las abejas, etcétera, etcétera. Nuevamente es todo a propósito. Es porque ese polen es la nutrición del cerebro. Por el contrario, no tengo que explicar, pero no sé si todo el mundo lo sabe, permanentemente nos rocían, especialmente en las ciudades, pero también en el campo, rocían con químicos. Yes. Ese rociar el aire con los químicos es porque cuando nosotros respiramos, incorporamos toda una cantidad de metales pesados en nuestro cuerpo que también nos desconectan del alma. Todo la función de los medicamentos, de los metales pesados que aspiramos por la nariz y de los alimentos que son también son transgénicos, ¿ok? La función es justamente enlentecer nuestra velocidad de pensamiento para ser más fácilmente manipulables y controlables. Claro. Eso está todo totalmente planificado, digámoslo así. Wow.
No quiero que vayan a salir deprimidos de este live, no es la idea, chicos. No, no, No al es para revés. nada, al contrario, qué Sí, maravilla poder tener esta información. Ahorita sí, sí. también hablar de los, o sea, en los plásticos, nada más por dar un ejemplo, se calcula que los seres humanos nos estamos comiendo alrededor de una tarjeta de crédito a la semana. Suena muy burdo, tú agarras tu tarjeta de crédito y esa cantidad de plástico es lo que consumimos y respiramos los seres humanos de microplástico, que los microplásticos están en los shampoos con parabenos, en las botellas, en la ropa, que es ropa que está llena de poliéster, en los petrolatos. Entonces, sin afán de angustiar, porque aquí no se trata de eso, sino se trata de Conciencia. hacer conciencia Sí. y de volver lo más posible al origen y a esta frecuencia que muchos queremos estar y que ese por lo menos es mi idea, es lo primero, lo primeritito antes de decir, ¿cómo lo voy a hacer para conseguir la pasta y esto y lo otro y no sé qué? ¿Cómo? No, antes de hacerse bolas con eso y ver dónde van a poner el celular en la noche, es conectar con la tierra. Yo creo que esa sería la base, porque ahora sí que yo así lo viví y las respuestas y los caminos solo salieron de ahí. Si a mí hace 10 años me hubieras dicho que iba yo a tener que haber hecho todos estos cambios que he hecho durante estos 10 años de mi vida, en mi vida, en la vida de mi familia, de mis hijos, jamás lo hubiera creído. Porque claro, pues yo vivía completamente siendo una mujer, ¿no? De ir a Orlando y al centro comercial en las vacaciones. Hoy no hay manera que me metas en un viaje así, yo necesito estar en contacto con la tierra, pero a lo que voy es eso, empecemos por conectar con la base que es la tierra, la naturaleza, con las plantas, caminar descalzos, tocar la tierra, sembrar. Empecemos por eso y de una forma amorosa, sin esperar, sin prisa, solo permitiendo estar para que la naturaleza nos dé la información que necesitamos y encontrar el camino que cada quien va a acomodar de acuerdo al momento vibracional en el que se encuentre. Sí, totalmente. Caminar descalzos en la grama es básico. Sí. Verdaderamente, eh, no solamente que se te sube la energía, drena, te cambia completamente todo, sino que te alineas a el campo electromagnético de la Tierra, o sea, empiezas a alinearte poco a poco y eso te permite funcionar mucho mejor y con mayor energía. La mitad del planeta está tomando antidepresivos. Esa es la realidad. O no puedes dormir, o no te puedes despertar, algo tiene. O sea, la gente en general no está bien. Y mínimo tendríamos que comenzar por eso. Entonces, ahorita hay personas que dirán, bueno, pero es que yo vivo en un país en donde hay invierno, ¿ok? Entonces, a ti te tocará tener en tu propia casa macetas, ¿ok? Con plantas que no mueran durante el invierno, ¿ok? Existen ese tipo de plantas. Mira, por ahí está un amigo que para que lo siga, que se llama De Plantas y Barro. Dani es experto en plantas de interior. Ok. Así es que, bueno, Bueno, entonces puedes perfectamente colocar las manos, ¿ok? Si no las plantas de los pies, por lo menos las manos y conectar con esa plantica y darle las gracias. O sea, sí se puede. Esa es la realidad. Y antes de que se nos acabe el live, porque sé que se puede terminar a la hora, voy a explicar muy brevemente lo del ADN, lo de las semillas. Sí. Eso me impactó Ajá. Y lo de tu curso, si todavía tienes lugares, por Okay. favor platica de este curso que, me tiene emocionadísima. Ok, bueno, Okay. rapidito el curso porque quiero llegar a lo de las semillitas Okay. y extenderme ahí. El curso es producto de 30 años de investigación de todos estos temas. Desde que tengo 10 años de edad realizo viajes astrales conscientes y voluntarios. Tengo conciencia de mi multidimensionalidad y eso me llevó a investigar y a entender y a meditar desde los 19 años, etcétera, y a llegar a organizar todo un rompecabezas de piezas de toda una cantidad de temas, organizarlo de forma que sea digerible y acompañarlo de toda una cantidad de material complementario para poder profundizar en diferentes temas. Eso es el curso, es un curso que dura un mes. Los detalles me los preguntan por correo natachenriquez@gmail.com. Todavía quedan algunos cupos y comienza el día viernes 7 de octubre. Y bueno,
Eso es lo que es el curso. Y vamos entonces con nuestras semillas de Anastasia. Eh, Ella explica cómo tú puedes agarrar una semilla y, por supuesto, esta semilla no puede tener químicos. Claro. Es lo primero. Rapidito, pues yo creo que da tiempo. Esto de no No nos tener lo cortan, químicos. no nos No, lo no, cortan y lo voy a dejar grabado, no se ok, agobien. pero es que acabo de ver un live que acaban de cortar a la hora. ¿A poco? Bueno, sigamos. Entonces dije, cónchale, hay que porse a las moscas. Ok. Eh, los alimentos transgénicos, ¿qué significa eso? Significa que hay una semilla que una empresa como Monsanto te vende, porque esa semilla, aunque la rocíes con insecticida para evitar los bichos, no se va a morir. Eso quiere decir que lo que nace de esa semilla, nuevamente esa planta, tú agarras, le pasas los químicos con los rocías químicos, creados por supuesto también por Monsanto, y esa matica no se va a morir. No se muere, pero solamente usando un poquito de sentido común te das cuenta que esos químicos van a ser absorbidos por esa plantita, ¿verdad? Ya la semilla tiene algo que los animalitos no se quieren acercar. Ya eso nos podría dar sospechas. Imagínate, si ni siquiera un pajarito, una hormiguita y un coquito se quiere acercar a Algo así. eso, por algo será, ¿ok? Claro. Para ellos eso es veneno. Entonces, esa semillita está contaminada. No es una semilla natural y no está bajo los parámetros de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, nosotros, uno de los primeros que tenemos que recuperar es a nuestras semillas, la naturaleza, y por eso es tan importante el trabajo que tú haces. ¿Ok? Entonces, bueno, agarramos esa semilla sin Feliz químicos. de regalar, ¿eh? Cuando alguien necesite, feliz siempre de compartir. Ok, entonces cuando tengamos esa semilla de, por ejemplo, un árbol frutal que queremos colocar en nuestro jardín, la metemos en nuestra boca durante 9 minutos. 9 minutos chupando esa semilla. ¿Para qué? Para que nuestra saliva introduzca en esa semilla nuestro ADN y esa semilla quede codificada para que cuando esa semilla después nace, ¿ok? El fruto esté adecuado para sanar todo lo que tiene que ver con tu propia genética y la de tu familia. Wow. Entonces entendamos el nivel de inteligencia que está detrás de una semilla, que es capaz de incorporar el ADN y de entregarnos un fruto que sea una justamente medicina Medicina. o lo que tú quieras Sí, para sí, tú medicina. lo que tengas de problema tú y tu genética, ¿ok? Entonces, pues bueno, son varios pasos, pero básicamente lo metes en la boca, después lo colocas en las manos, lo muestras a los astros, ¿ok? Para que los astros comuniquen a esa semilla el momento perfecto para que brote. Pisas la tierra donde vas a plantarla, la colocas allí y no la riegas durante los primeros 3 días. Eso es el resumen. Claro, yo lo entrego en un PDF organizado todo, pero es básicamente ese es el resumen de cómo plantar. Pero nuevamente, es mucha la información que están en estos libros, son 10, lamentablemente están en inglés, como les digo, pero sí hay un camino y sí existe ya esa tierra, yo la he visto, yo he estado allí, vamos a decir, con mi conciencia, la he visto, he caminado allí, sé que existe y de alguna forma lo que estamos haciendo es que con nuestra actitud presente, sea que la vayamos manifestando en esta tierra o sea que nosotros fallezcamos y encarnemos allí, es nuestro ticket de entrada para esa realidad. Entonces las líneas de tiempo se van poco a poco fusionando en relación a lo que tú te estás alineando, a lo que tú te estás
enfocando. Entonces, bueno, eso es lo que les puedo transmitir, es mucho más de Anastasia, pero bueno, eso es algo básico. Hice 3 videos especiales para este live que te comenté, están en mi cuenta de Instagram. Son 3 extractos traducidos de algunos de los libros de Anastasia. Uno es cómo el bebé de Anastasia es tomado por un águila y el águila lo lleva a volar. Escuchen la narración, es precioso. Y el otro, que es espectacular, es cómo la naturaleza es un libro. El bosque es un libro que se puede leer. Entonces son las letras de el libro del conocimiento sagrado que existe en la naturaleza. Escuchen, dura solo 15 minutos en el... Y hay otro que ya está en YouTube, porque era bastante más largo, que es la visión de Anastasia de la tierra original y del ser humano original y del creador, para entender un poco su visión acerca de el ser humano original. El YouTube en Natacha Enríquez Paneico es mi canal de YouTube. Así que bueno. Híjole, wow. Bueno, yo espero que no nos corten porque de verdad la gente no ha dejado de preguntar. Qué bonito que cada vez haya más interés e intención por ser mejores seres humanos, de verdad. A ver, bueno, están diciendo aquí, lo voy a leer tantito nada más por las preguntas por aquí. Obvio vamos a dejar grabado este live. Bueno, que están listas para el curso, que dice que por qué tanto misterio, que le cuentes que si todos vamos para allá, bueno, pues sí, pero pues hay que chambearle para llegar a donde toca. En YouTube, Natacha Enríquez, con H y Z en la Enríquez. Bueno, ahí están los videos, que donde te buscan, pues aquí arribita, como ya les dije, a los que están de parte de mi cuenta, donde dice Hoja Verde Paola, le pican ahí y ahí siguen directamente a Natacha. Mira, ahí preguntan con cualquier semilla que no tenga químicos, claro. Sí, cualquier semilla puedes hacer esto que estoy mencionando, sí. Exacto, bueno, te mandan muchos corazones que ya lo han leído, que ya lo habían escuchado, de todo esto que estamos hablando. Dice, las hormigas y los pájaros nos muestran que es natural y que es tóxico modificado. Sin duda, sí. Obvio. Sin duda, sí. Híjole, qué increíble platicar contigo, de verdad, te lo agradezco tanto, tu tiempo, tu espacio, tu escucha de siempre. Gracias, querida Natasha, de verdad ha sido muy lindo estar contigo este ratito y bueno, emocionada por el taller, emocionada por todo lo que viene y por seguir creciendo y seguir aprendiendo y seguir saliéndonos de lo que nos tiene así. Sí, de la programación. De la programación. Qué maravilla. De la programación de la Matrix, eso es. La programación de la Matrix no incorpora los valores humanos, no. Nosotros poco a poco tenemos que ir recuperando nuestra memoria, ayudar a los animales a recuperar la suya, comenzar justamente por, y de hecho lo hemos hecho. Fíjate que tú comentaste lo del cochinito. Fíjense con los perritos. Nosotros, el ser humano, ha ido creando toda una cantidad de razas de perro adecuadas a las necesidades del ser humano. Sí. Y vemos cómo hay perros guardianes, perros más agresivos, perros falderos, perros cazadores, perros de todo tipo. Entonces, démonos cuenta nuestra capacidad de tomar la naturaleza y mejorarla o más bien deteriorarla, como las semillas transgénicas. O sea, tenemos el libre albedrío para construir, para mejorar y para destruir y desmejorar las cosas. Entonces, eso es lo que nos entregó, vamos a llamar Dios, nuestro creador, la capacidad de elegir y tiene la plena confianza en que nosotros vamos a conectar con nuestra alma y vamos a recuperar esa memoria de nuestra esencia real, original, y no vamos a dejarnos meter por la vía del transhumanismo, ¿ok? Porque lo que quieren es terminar de darnos la estocada final para que quedemos en una especie de metaverso que no tiene absolutamente nada que ver con una tierra de quinta dimensión ni nada de eso. Así que bueno, muchísimas gracias, Paola, por esta oportunidad de hablar, bueno,
todos esos seguidores que evidentemente les interesa lo que tú haces y les interesa ir haciendo cambios, pequeños cambios. Con que empecemos por un primer cambio, es una escalera. Empiezas por una cosa sencilla, algo que se te sea fácil. Y poco a poco vas incorporando otras cosas. No hace falta hacerlo todo hoy. Y para los que están de mi parte, qué maravilla poder tener a seres humanos como tú, con esa valentía, como lo escribieron hace ratito, de poder hablar las cosas como son y con tanta información y con tantas ganas de decir las cosas así y de ayudarnos a todos los demás. Así es que gracias a ti, Natasha. Muchas gracias. Gracias, Paola. Dejo este preciosísimo live grabado. Por favor, corran la voz. Merecemos una tierra preciosa porque somos increíbles los seres humanos. De verdad lo somos. Así es que tengan una bonita tarde. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias. Un besote. Gracias, Paola. Gracias. Bye.